Muy buenas noches, queridos hermanos de Basílica Don Bosco y demás feligreses que se unen a esta jornada de reflexión, donde profundizaremos acerca de la importancia y la belleza de la Lectio Divina. La palabra de Dios, nos recuerda el Salmo 119, es lámpara para nuestros pasos. ¿Te has sentido alguna vez a oscuras sin saber qué pensar o cómo actuar? Porque me he encontrado con muchas personas que ante una situación me dicen: Padre, no sé qué hacer, estoy en un problema y no sé qué tengo que hacer, y Dios parece no responderme. ¿Te has sentido perdido y extraviado por la vida, triste, frustrado, estancado, decepcionado? Porque a veces cuando escuchas a las personas que se acercan a hablar contigo y que las ves diariamente haciendo un camino de fe en la iglesia, uno se pregunta: pero ¿cómo es posible que vivan de esta manera? Cuando vienen a misa, cuando escuchan la palabra todos los días, y algunos son hasta de comunión y rezos diarios. ¿Te has preguntado por qué Dios guarda silencio y parece no escuchar tu oración? Si tu respuesta ha sido sí en todos estos casos, pues tengo algo que decirte. Bienvenido al mundo de los mortales. Y así como dice el Salmo 119, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos. Es un tesoro invaluable para los cristianos de todos los tiempos. Es la voz de Dios que nos habla en cada momento y en cada acontecimiento de nuestra existencia. Todos queremos oír a Dios, ¿cierto o no? Pero ¿cómo hacer para escucharle? Muchas personas se hacen esta pregunta, hasta yo me la he hecho en cualquier momento de mi vida. Todos queremos ver o oír a Dios en acontecimientos extraordinarios. Esperamos que en el momento de oración o cuando tenemos la palabra de Dios en las manos se abran los cielos, baje una voz de una nube luminosa y te diga: Jonathan, esto es lo que tienes que hacer, así es como tienes que actuar. Otros esperan apariciones, de que baje Jesús resucitado, la Virgen María del cielo, y nos den un manual de apagafuegos, es decir, un manual con todas las instrucciones para hacerle frente a las situaciones de nuestras vidas. Hay otros que quieren que les llegue un chat desde el WhatsApp de San Pedro con el mensaje de Jesús para que ellos puedan hacerle frente a las cosas de la vida. O hay personas que dicen: voy a ver qué es lo que me quiere decir Dios. Agarran su Biblia y y el primer versículo que encuentran, eso es lo que creen que Dios les dice. Recuerdo una vez una señora que llegó a la parroquia llorando y me decía: Fray, y yo le digo: ¿qué le pasa, hermana? Pues fíjese que yo intenté saber cuál era la voluntad de Dios para mí. Agarré mi Biblia y encontré una página vacía, una página en blanco, y me puse a llorar. Y yo le digo: bueno, hija mía, tal vez lo que Dios estaba tratando de decirle es que hiciera silencio y escuchara lo profundo de su corazón. Por esperar este tipo de situaciones extraordinarias, muchas veces nos perdemos la maravillosa acción de Dios que hace de lo ordinario extraordinario. La palabra de Dios es, si me permiten la expresión, el Waze de nuestras vidas. Para los mayores de 50 años, pues les pido perdón porque tal vez no sabrán a lo que me estoy refiriendo, pero se los explico brevemente. El Waze es una aplicación para los teléfonos inteligentes en los cuales uno pone la dirección a la que quiere llegar y la misma aplicación le traza la ruta con los pasos a seguir, y uno solo tiene que escuchar la voz y seguirla. Hay una muchacha que es la que normalmente interactúa con nosotros, que tiene una voz muy dulce y que le dice: gire a la derecha, a los 300 metros a la izquierda, en la rotonda, la tercera salida, y si uno sigue las indicaciones llega al lugar requerido. Pues la palabra de Dios es precisamente esto, la voz de Dios, la voz del Padre, la voz de Jesús,
que nos habla en cada momento de nuestra existencia. Si los cristianos descubriéramos el tesoro invaluable que se esconde en la palabra de Dios, como todo el Antiguo Testamento está referido a la persona de Jesús y cómo Cristo ilumina y le da sentido a todas las experiencias humanas recogidas en la Sagrada Escritura. Y precisamente la Lección Divina es un método que la Iglesia propone para encontrarnos con el resucitado, para encontrarnos con aquel que está vivo y nos quiere vivos a nosotros. Porque a veces los cristianos vivimos apagados, vivimos desilusionados, vivimos deprimidos, angustiados y atribulados. Y es normal, porque hay circunstancias en nuestras vidas que nos empujan a vivir de esta manera. Pero la Lección Divina, la lectura orante, meditada, rumeada, saboreada, interiorizada de la palabra de Dios, despierta en nosotros esa luz, esa fortaleza, ese consuelo, y podremos, yo les aseguro, escuchar a Dios de una manera hermosa y preciosa. Y es precisamente el camino que nosotros a lo largo de todas estas jornadas formativas vamos a ir realizando. Pues la palabra de Dios es ese Waze, es esa voz que nos lleva directamente al cielo, que nos da las indicaciones para vivir y darle sentido a nuestra existencia. Nos ayuda también a tener claridad en los momentos de oscuridad, porque ¿cuántos de nosotros no nos sentimos que no hemos salido de una y ya estamos metidos en otra? ¿Cuántos de nosotros nos ofuscamos por las preocupaciones, por los miedos, y empiezan estos sentimientos o estos pensamientos a darnos vuelta en la cabeza y a martillarnos y a hacernos tanto daño, y clamamos a Dios al cielo y sin embargo no sabemos saborear la palabra contenida en la Biblia? No sabemos abrirnos a este manantial de la vida donde Jesús mismo se quiere hacer presente en cada una de nuestras existencias para consolarnos, para animarnos en los momentos de tristeza, de frustración o de desasosiego. Lo único que tenemos que hacer, pues, es seguir las instrucciones, es tener un oído avisor y un corazón abierto a todas esas instrucciones, a todas esas experiencias de vida, a todos esos mensajes de salvación que se contienen en la Sagrada Escritura. Ahí podremos escuchar la voz de Dios, ahí podremos darle un rumbo fijo a nuestra vida. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. La Lección Divina no es como la lectura de la Ilíada o la lectura de 100 años de soledad de García Márquez o la lectura de cualquier libro de la historia de Panamá. No, la Lección Divina es un camino de encuentro, una metodología que nos permite conectar nuestros corazones con el de Jesús y entrar en la red de Dios, donde lo único que necesitamos es apertura del corazón, donde lo único que necesitamos es desempolvar esas Biblias que muchas veces están agarrando polvo en nuestras bibliotecas o en el lugar que nosotros tenemos, y seguir los pasos que poco a poco durante estos días y estas jornadas, pues otros expositores irán presentando para que cada uno de nosotros nos maravillemos, nos deleitemos, nos gocemos con lo que es la Lección Divina. Cuando uno va a un buen restaurante y le sirven un buen plato de comida, uno se lo saborea al solo verlo. Pues así mismo es la palabra de Dios. Cuando uno tiene ese contacto íntimo con el Señor, cuando uno tiene esa voluntad de espíritu, de querer conectarse con nuestro Dios, cuando uno tiene la palabra de Dios en sus manos, uno se deleita, uno saborea, uno disfruta.
Y la palabra de Dios nos acompaña en cualquiera de las experiencias de nuestra vida, tanto en los momentos de alegría, en los momentos donde nos sentimos plenos, en los momentos donde todo marcha según nuestros planes, como en los momentos cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos solos, cuando no sabemos qué hacer, cuando no tenemos claro qué es lo que quiere Dios en cada una de nuestras historias y en cada momento de nuestra vida. La forma más especial para escuchar la voz de Jesús es a través de la Lectio Divina. Podemos escucharle de muchas maneras en la liturgia de la Iglesia. Podemos escucharle en los acontecimientos de nuestras vidas. Podemos escucharle también a través de un familiar, de un vecino, de un hermano de comunidad en el que el Señor inspira las palabras que nosotros necesitamos. También en el silencio de nuestro corazón. ¿Cuántas personas cuando escuchan la homilía o cuando vienen a la misa dicen: esa palabra era para mí, esa era la respuesta que yo estaba buscando, eso era lo que Jesús quería decirme y que yo he pasado días, meses o incluso años sin saber reconocer? Pues para que no pasen ni días, ni meses, ni años en tu vida, pues lo único que tienes que hacer es adentrarte en este manantial de la vida que se llama la Lectio Divina. Y te puedo decir de que verás grandes maravillas en tu corazón, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere consolarnos, Dios quiere inspirarnos la palabra precisa, el gesto oportuno, la manera de hacer discernimiento en nuestra existencia. Pero somos nosotros los que tenemos cerrado el corazón, los que le bloqueamos a Dios la entrada, la manera de cómo comunicarse. El Señor está llamando a la puerta de nuestros corazones y depende de cada uno de nosotros si le abrimos o no. La Lectio Divina nos ayuda a abrir el corazón al Señor, a que Él pueda llenarnos de su gracia y de sus bendiciones. Imagínense que Dios en el cielo tiene un archivero lleno de cajas con nuestro nombre. Y había una persona que cuando llega al cielo y se encuentra con Jesús le dice: mira, Señor, pero ¿por qué me diste la vida que tuve? ¿Por qué me fue tan mal en la vida? ¿Por qué tuve tantos problemas en mi familia, en mi trabajo, en todos los lugares donde iba? Y resulta que Jesús le lleva a ese archivero con las cajas que tenían su nombre y le dicen: ¿ves todas estas cosas que están aquí? Y él le responde: sí, pues todas estas bendiciones tenía preparadas para ti, para mandártelas en cada momento donde más lo necesitabas, pero como tu corazón estaba cerrado, pues no te las pude mandar. Pues que no nos pase eso a nosotros, hermanos. El Señor nos quiere bendecir, nos quiere hablar a través de la Lectio Divina. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues hacer la experiencia. ¿Cómo se aprende a nadar? Pues tirándose al agua y pataleando. ¿Cómo se aprende a patinar? Pues agarrando la patineta, poniéndote un buen casco para cuando te caes. ¿Cómo se aprende a surfear? Pues agarrando la tabla de surf y yendo hacia las olas. ¿Cómo se aprende a orar con la palabra? Pues agarrando la Biblia, siguiendo los pasos y meditando esa palabra de vida, esa palabra que Dios tiene guardada para ti. Pero la palabra de Dios no viene nunca con las manos vacías, sino que viene con un canal y una fuente de bendiciones y gracias, tanto materiales como humanas, como psicológicas e incluso espirituales, que llenan de sentido nuestra vida y nos ayudan incluso a iluminar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando uno entra en contacto con la Lectio Divina, se enciende una lámpara en lo profundo de nuestro corazón. Es la luz de Dios, es la luz del Espíritu, que debe ser alimentada con el aceite de la fe, el aceite de la esperanza y el aceite de la caridad,
para que esa luz no se apague y para que esa voz de Dios sea la que nos lleve a convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos, a humanizar y a alegrar los espacios vitales en los que nos movemos y sobre todo a alcanzar la vida eterna. Cuando se enciende la luz de Dios en nuestros corazones, no es para guardárnosla y no es para quedárnosla solamente nosotros en clave egoísta. No, la Lectio Divina también es un compromiso de vida con los hermanos, porque cuando se enciende una lámpara, no se enciende para meterla debajo del celemín ni debajo de la mesa, ni se pone una ciudad en lo alto de un monte para que esté a oscuras, sino para que ilumine a todos los viandantes que van hacia ella y para que ilumine los ambientes existenciales, pues la Lectio Divina también es hermosa y es importante porque no solo nos transforma a nivel personal, sino que también transforma los espacios sociales y vitales en los que nos movemos. Y para que esa luz y esa gracia que Dios ha encendido en nuestros corazones, pues podamos compartirla también con los demás hermanos. Pues que la lámpara para nuestros pasos, que sea la palabra de Dios. Y no quedaremos arrepentidos. Yo les aseguro que escuchar la voz de Dios a través de la Lectio Divina, a través de la palabra orada, meditada y saboreada, es la mejor inversión que ustedes pueden hacer en su vida. Y si no, están conformes al final de la vida, les devolveremos todo su dinero. María está con la lámpara encendida para recordarnos que solo abriéndole el corazón a su Hijo, escuchando su voz, siguiendo sus pasos y haciendo lo que Él nos dice, podremos hacerle frente a cualquier circunstancia adversa de nuestra vida y sobre todo podremos alcanzar un día la gloria eterna en el cielo. Pues que el Señor les bendiga y que sigan adelante en este camino de profundización de la Lectio Divina. Escuchen la voz de Dios y no quedarán arrepentidos. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Fray Jonathan Vázquez, por esta formación. Y es cierto, Fray, ¿cuántas veces no decimos Dios no nos escucha, Dios está en silencio, esperamos una señal, pero no nos acercamos a su palabra? Y la Lectio Divina es eso, esa metodología que nos lleva a acercarnos a Jesús resucitado, al corazón de Jesús. Pero para poder acercarnos al corazón de Jesús debemos abrir nuestro propio corazón. Y la Lectio Divina tiene tantas cosas maravillosas que nos hace ser nuestra mejor versión. Y es como ese Waze, como dice usted, Fray, que nos dirige, que nos lleva hacia la voluntad de Dios. ¿Y quién mejor piloto de nuestras vidas que Jesús? Bueno, espero que les haya gustado esta formación. Espero verlos el próximo martes en más formación sobre la Lectio Divina. Que Jesús y María me los bendiga. Chao.